Bien, en esta clase estudiaremos el calor específico y la capacidad calorífica. Vamos a definir nosotros calor como energía en movimiento de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Bien, la energía que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura se conoce como calor. Puedes pensar que tienes dos objetos en contacto. Puedes pensar que tienes aquí, puedes pensar en dos cajas o en dos bloques. Uno tiene temperatura diferente de la otra. Vamos a poner que temperatura en A del cuerpo A y temperatura del cuerpo B. Voy a poner mejor con blanco. Ok. Vamos a pensar que la temperatura en A es mayor que la temperatura en B. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Por ejemplo, si el objeto A fuera una taza de café y el objeto B fuera tu mano, ¿qué es lo que pasa? Hay una transferencia de calor de la taza de café a tu mano. Siempre en ese sentido, no es al revés, no es que tu mano le transfiera calor a la taza. Eso nunca va a pasar. Siempre va del sentido, en sentido del que tiene más calor al que tiene menos calor. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere aquí que la energía que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, nunca al revés. Ok, las unidades del calor son los joules. En otros sistemas se usa la caloría y bueno, también está la unidad térmica británica, que es el BTU. Ok, vamos a definir una caloría como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Sí? Vamos a pensar que aquí tenemos en este recipiente un gramo de agua, que está un poco exagerado. Y vamos a poner aquí un termómetro y vamos a elevar la temperatura por medio de vamos a pensar que tenemos un mechero de Bunsen. ¿Sí? Bueno, le pones calor. Bien, y aquí está la sustancia, entonces tienes el termómetro y vas a pasar de 14.5, la elevas a 15.5 grados centígrados. Cuando esto pasa, es 1 grado, es demasiado pequeña la cantidad. La cantidad de calor necesaria para hacer esto, la cantidad de energía para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado es lo que se conoce como caloría. Acuérdate, caloría son unidades de calor. Ajá, entonces también hay una definición similar para el BTU. La unidad térmica británica, en lugar de tomar 1 gramo de agua, lo que hacen es tomar 1 libra de agua. Imagínate que aquí tienes 1 libra de agua, pones un termómetro y está en grados Fahrenheit. Lo que notan es que esta es 1 libra de agua, ¿sí? Cantidad diferente a la que habías medido en 1 gramo de agua. Entonces vas a notar que van a elevar aquí, van a pasar de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Entonces, cuando pasan de 63 a 64 grados Fahrenheit, hay una cantidad de calor necesaria para realizar esto. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de calor se conoce como unidad térmica británica. Una unidad térmica británica en calorías son 252 y una caloría en joules te equivale a 4.186 joules. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dice, un bloque absorbe 1000 joules de energía, expresa esta energía en calorías. Voy a tomar 1000 joules y voy a hacer la conversión a calorías. Entonces voy a escribir 1000 joules, lo voy a multiplicar por un factor de conversión. El factor de conversión es el siguiente. Yo sé que una caloría es 4.186 joules. Cancelo las unidades de joules y me quedaría este resultado, 238.89 calorías. ¿Sale? Entonces ese sería ahora mi resultado.
1000 joules equivale a 238.89 calorías. Bien, vamos a definir capacidad calorífica. Capacidad calorífica de la siguiente manera, la vamos a denotar con la letra C mayúscula. Y bien, entonces capacidad calorífica la vamos a ver como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un objeto. Entonces, capacidad calorífica vamos a ver como una calor, un cambio de calor por cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, la Q te simboliza calor y la delta T es el cambio de temperatura. Acuérdate que tienes que tener temperaturas diferentes para que tengas energía en movimiento, digamos, cuando fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Si te fijas, tienes unidades de calor, entonces las unidades de calor son joules. Puedes tener joules sobre grados centígrados o puedes tener joules sobre grado Kelvin. También podrías tener, por ejemplo, calorías sobre grado centígrado. Bien, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar mejor la capacidad calorífica. Ejemplo 1. Una barra de hierro requiere 97.5 calorías para cambiar su temperatura de 20 a 100 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Primero, antes que nada hay que escribir los datos. 97.5 calorías es calor. Entonces escribiría calor 97.5. Vas a cambiar de temperatura, es decir, vas a someter a un cambio de temperatura esta barra. Pasas de 20 a 100 grados centígrados y para hacerlo requieres 97.5 calorías. Es la cantidad de energía que necesitas para elevar la temperatura de la barra de hierro. Tu temperatura, puedes decir, bueno, mi temperatura inicial es de 20 grados centígrados y mi temperatura final es de 100 grados centígrados. Entonces me piden la capacidad calorífica, muy sencillo, entonces capacidad calorífica va a ser en este caso 97.5 calorías. Estos son calorías entre el cambio de temperatura final menos temperatura inicial. Este triángulo que te aparece en la fórmula como Q entre delta T es un cambio de temperatura, entonces es temperatura final, que en este caso serían 100 grados centígrados menos temperatura inicial, que son 20 grados centígrados, y esto nos daría un total de 1.218 calorías sobre grados centígrados. Esa sería nuestra capacidad calorífica que nos piden en el problema. Bien, vamos a hablar del calor específico, lo vamos a definir como la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado centígrado, pero considerando ahora su masa. En el caso de la capacidad calorífica, en ningún momento utilizamos la cantidad de sustancia, la masa, y aquí sí se considera. Vamos a definir nosotros el calor específico. Primero, por notación, va a ser una C minúscula para hacer la diferenciación con capacidad calorífica. Calor específico, que es C minúscula, va a ser calor entre masa por el cambio de temperatura. Bien, ¿qué unidades tiene esto? Pues puedes darte cuenta que son joules. Podrías tener joules sobre kilogramo por el cambio de temperatura, que vendría siendo grados centígrados. O podrías tener calorías sobre gramos, por ejemplo, y grados centígrados, etc. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo. Con un ejemplo vamos a ilustrar el calor específico de una sustancia. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de una pulsera de oro de 100 gramos de 20 grados centígrados a 37 grados centígrados? Lo que nosotros tenemos aquí a la derecha es una tabla de valores con calores específicos, distintas sustancias. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a buscar el calor específico del oro. Bien.
¿Por qué? Porque el dato aquí es que la pulsera es de oro. Entonces vamos a escribir primero nuestros datos. Primero la masa es de 100 gramos. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Y la temperatura final es de 37 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, nuestra fórmula para el calor específico es el calor entre la masa por el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué datos conoces de aquí? Conoces la masa, y conoces el delta T, y además conoces el calor específico del oro. Entonces simplemente vamos a pasar este término que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos quedaría calor específico del oro multiplicado por la masa de la sustancia, que en este caso son 100 gramos, por el cambio de temperatura, que en este caso es temperatura final menos temperatura inicial, y nos quedaría 17 grados centígrados, y esto nos daría la cantidad de calor. Entonces hacemos el cálculo y nos da el siguiente valor. Mencionarles que el calor específico del oro es de 0.03 calorías sobre grado centígrado. Si lo multiplicamos en este caso por 100 y por 17, nos quedaría de la siguiente manera. Nos cancelaría las unidades y nos da como resultado, si hacemos ese cálculo en la máquina, nos quedarían 51 calorías. Ese sería el resultado para este problemita.